Mi esposa me dijo que prefería ir a la cena de empresa con otro hombre, así que la seguí, fui a su mesa y le dije, como prefieres venir a tu cena de empresa con otro hombre, prefiero que dejes de ser mi esposa, te enviaré los papeles del divorcio a casa. Al decir esto, me di cuenta de que no solo me temblaba la voz, sino todo el suelo bajo mis pies. Esa frase, escupida en el calor de mi desesperación, resonó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido en años, pero ella intentó fingir que no me oía, intentó suavizar la escena con una sonrisa falsa, como si yo fuera el único lunático allí, pero no había nada que la suavizara, la traición era tan evidente como el perfume barato que llevaba esa noche, un aroma que no reconocí y que, de alguna manera, parecía haber sido comprado especialmente para el otro hombre. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera desgarrarme el pecho, me ardían los ojos y el aire parecía demasiado pesado para respirar. Todo en ese restaurante parecía girar a cámara lenta mientras observaba sus manos sobre la mesa, entrelazadas con las suyas, como si nunca me hubieran pertenecido, como si toda nuestra historia se hubiera convertido en un detalle irrelevante, como si nuestros años de matrimonio, las noches en vela cuidando a nuestro hijo enfermo, los abrazos en los días de tormenta, los viajes de aniversario y todos los sueños que construimos juntos no fueran más que viento. Me miró como si yo fuera una molestia, como si mi corazón roto no fuera más que un obstáculo entre ella y la emoción del momento. Su amante, a mi lado, ni siquiera tuvo la decencia de soltarle la mano, levantó la barbilla con arrogancia, como si hubiera conquistado algo preciado, y quizá lo había hecho, pero no era solo una mujer lo que me arrebataba, era mi fundamento, mi fe en el amor, mi convicción de que todo lo que construíamos resistiría la prueba del tiempo. Salí del restaurante a pasos pesados, con los oídos zumbando como si el mundo entero gritara la misma palabra, fracaso. Caminé sin rumbo por las calles, con cada recuerdo de ella martilleándome la cabeza con una fuerza cruel, recuerdos de su sonrisa la primera vez que nos conocimos, de las promesas susurradas en la oscuridad, de las veces que juró que yo era el hombre de su vida, y ahora solo era un extraño, alguien de quien necesitaba deshacerse para vivir algo más emocionante, más nuevo, más prohibido. Esa noche, yacía en nuestra cama fría, oliéndola en la almohada, un olor que ahora me daba náuseas, mientras mi imaginación me torturaba con escenas de ella con otro hombre, sonriendo, riendo, entregándole todo lo que una vez fue solo mío. Pasé horas preguntándome qué había hecho mal, cuando fallé, cuando dejé de ser el hombre que ella quería a su lado, y no llegaban respuestas, solo un vacío sofocante, como si me hubieran arrancado el corazón. Así que decidí que no esperaría más, que no me quedaría en casa como un tonto esperando a que volviera a mentirme. Fui al bufete esa mañana, con los ojos hundidos como quien no ha dormido, y la voz tan firme como siempre, y les pedí que iniciaran el proceso de divorcio de inmediato. Quería liberarme de esa pesadilla, de ese amor que ahora me consumía como ácido. Y mientras se preparaban los papeles, supe que ella finalmente se había dado cuenta de lo que había perdido, supe que al intentar cimentar su romance prohibido, todo se había derrumbado, que el amante que parecía tan perfecto había comenzado a mostrarle quién era realmente, y que la emoción de lo prohibido se había convertido en desprecio, en indiferencia, en palabras que la lastimaron más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Me llamó innumerables veces, cada llamada ignorada con el corazón apesadumbrado, cada mensaje implorando una oportunidad de leerlo con el dolor de quien aún ama pero ya no ve futuro. Sus palabras llenaron mi pantalla: perdóname, me equivoqué, eres el hombre indicado, siempre lo fuiste, pero todo sonaba vacío, demasiado tarde, como si su amor se hubiera extinguido junto con mi último aliento de esperanza. Amigos en común me dijeron que lloraba en los rincones, que no comía bien, que decía haber sido una idiota, que quería empezar de cero, pero yo ya no estaba, ya no era ese hombre dispuesto a arreglar lo que estaba irreparablemente roto. Mientras tanto, reconstruía mi vida en silencio, aprendiendo a sonreír sin miedo, a caminar con la cabeza en alto, a descubrir quién era sin ella. Y entonces, cuando menos lo esperaba, apareció una nueva persona en mi vida, alguien que no trajo las sombras del pasado, sino la luz de un futuro con el que nunca pensé que podría volver a soñar. Nuestro encuentro fue como un soplo de aire fresco tras años de asfixia. Sus amables palabras me recordaron que aún había bondad en el mundo. Su sonrisa me hizo sentir que aún merecía ser amada. Por primera vez en mucho tiempo, quise compartir mis días, mis planes, mis secretos con alguien. Cuando supo que estaba divorciada, no me juzgó, no me preguntó por detalles que no quería revivir. Simplemente me ofreció un abrazo que decía: no estás sola.
Y fue en ese abrazo que comprendí que todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la traición me habían traído hasta aquí, a alguien que realmente veía mi valor. Mientras yo descubría este nuevo sentimiento, ella, por otro lado, finalmente comprendió lo que significaba perderlo todo, la estabilidad, el cariño, la complicidad, la certeza de tener a alguien a tu lado, incluso en los días más oscuros. Mis amigos decían que ella llamaba para ver cómo estaba, que se quedaba horas parada frente a nuestra antigua casa esperando verme, que me enviaba mensajes pidiendo perdón, pero yo ya no contestaba, ya no respondía, porque había aprendido que perdonar no significa necesariamente empezar de nuevo. Las noches ya no eran solitarias, las mañanas volvían a tener sentido, y cada paso que daba lejos de ella era un paso más cerca de mí mismo, del hombre que merecía ser, del amor que merecía experimentar. Mientras ella intentaba reconstruir con sus propias manos los pedazos de la vida que había destruido, yo construí una nueva historia, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, abrazo a abrazo. Y así, con la misma fuerza que una vez me quebró, descubrí que podía elevarme aún más alto que antes, que la traición no era mi fin, sino mi renacimiento. Y en el fondo, mientras sus recuerdos me atormentaban, una pregunta seguía martilleando mi mente como un susurro imposible de ignorar: si ella hubiera tomado una sola decisión diferente esa noche, ¿estaríamos juntos hoy? Bienvenidos al canal. No apoyamos las trampas bajo ninguna circunstancia. Nuestras historias son completamente ficticias y su única moraleja es mostrar cómo las trampas destruyen vidas, sueños y corazones. Prepárense para sumergirse en una narrativa impactante, intensa y llena de giros inesperados. Disfruten la historia y contengan la respiración, lo que están a punto de escuchar los conmoverá. La casa de ladrillo visto, con amplios ventanales y cortinas siempre impecables, era el reflejo perfecto de la vida que Isen y Olivia habían construido juntos durante los últimos 8 años. Cada detalle parecía pensado para dar cabida al amor que había crecido entre ellos desde que se conocieron en un café concurrido, cuando él derramó café sobre su blusa blanca y, entre risas, se disculparon, convirtiéndose en el primer capítulo de una historia que ambos creían eterna. Isen era un hombre de semblante tranquilo, sonrisa fácil y una mirada que irradiaba confianza. Trabajaba como consultor de sistemas y pasaba los días inmerso en hojas de cálculo, pero nunca dejó que la rutina lo distrajera de su compromiso de recordarle a Olivia cuánto la amaba. Llenaba la casa de pequeñas notas, flores en días aleatorios y mensajes durante las horas de trabajo solo para decirle que pensaba en ella. Olivia, profesora de arte en una escuela local, tenía un alma sensible, le apasionaban los colores, las formas y los sonidos, y llenaba la casa de cuadros que pintaba en las tranquilas tardes de domingo. Sus manos eran delicadas, pero su corazón llevaba una intensidad que la hacía única, y Isen, desde el primer día, se sintió privilegiado de ser el elegido para vivir a su lado. Los fines de semana eran sagrados. Mientras él cocinaba pasta al son de viejas canciones, ella bailaba por la cocina con movimientos suaves, sonriendo como si nada pudiera salir mal en el mundo. Las paredes guardaban el eco de sus risas, de sus conversaciones hasta altas horas de la noche, de sus planes de viaje que siempre habían pospuesto por el trabajo, pero que seguía siendo un sueño compartido. Sus amigos más cercanos decían que ambos se complementaban con una naturalidad casi envidiable, como si hubiera algo en ellos que hacía que todo pareciera más ligero, más fácil, más posible. Olivia encontró en Isen un refugio seguro, alguien que siempre sabía cómo calmar sus ansiedades, y él vio en ella la llama que iluminaba sus días. Su familia adoraba a Isen, describiéndolo como el yerno ideal, y la familia de él veía en Olivia un regalo, alguien que iluminaba a su siempre reservado hijo. En el trabajo, Isen era respetado por su inteligencia y paciencia. Sus compañeros confiaban en él para dirigir proyectos difíciles, y disfrutaba ayudando a los más pequeños, animándolos a creer en sí mismos. Olivia, por otro lado, era adorada por sus alumnos, quienes la veían como una maestra que no solo enseñaba técnicas de pintura, sino que también los inspiraba a creer en sus sueños, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Su pasión por el arte era tan viva que los niños sonreían con solo verla entrar al aula, contagiando alegría con sus ideas creativas. Fuera del aula, Olivia pasaba horas en un estudio improvisado que compartía con Isen en el garaje de su casa, donde él montaba sus proyectos de carpintería mientras ella transformaba lienzos en escenas oníricas. En sus aniversarios de boda, Isen escribía largas cartas contando cada detalle de su historia, cómo se sonrojó cuando él le propuso matrimonio,
cómo lloraron abrazados cuando consiguieron comprar la casa, lo emocionados que estaban al adoptar a Max, el perro que ahora dormía despatarrado en el sofá de la sala. Olivia, a su vez, pintaba cuadros que representaban momentos memorables, como su primer viaje a la playa, cuando Isen la cargó en hombros y ella gritó de alegría al sentir las olas acariciar sus piernas. Guardaban estas cartas y fotos en una caja especial, prometiendo abrirlas solo en sus bodas de plata, cuando, según ellos, serían viejos y arrugados, pero seguirían enamorados. La rutina, aunque a veces agotadora, estaba llena de momentos que hacían que valiera la pena: desayunos en la cama los domingos, películas acurrucados los días de lluvia, discusiones tontas seguidas de risas y besos que paralizaban el tiempo. Los días en que Olivia se sentía insegura con su trabajo, Isen la abrazaba y le decía que todo lo que creaba era mágico. Los días en que Isen estaba agotado, Olivia preparaba su comida favorita, ponía su música favorita y le recordaba que todo estaría bien. Era como si, juntos, encontraran la fuerza para superar cualquier desafío, y eso les hacía creer que estarían unidos hasta el último aliento. Max, el perro, era testigo silencioso de su amor, se acostaba a los pies de la cama todas las noches, levantaba la cabeza al oír discusiones y meneaba la cola al sentir la levedad de la reconciliación. Era una parte indispensable de aquel hogar, un vínculo vivo que les recordaba a Isen y Olivia que eran una familia, incluso sin hijos. En las noches más frías, dormían todos juntos, y Olivia solía decir que esos eran los momentos más felices de su vida. Las fotografías en las paredes lo confirmaban: sonrisas en las fiestas, selfies improvisados en los senderos del parque, miradas apasionadas que rebosaban complicidad. El vecindario veía a Isen y Olivia como la pareja perfecta. En sus encuentros casuales en la acera, comentaban lo bonito que era verlos caminar de la mano, intercambiando cariños sin importarles quién los mirara. Y, en verdad, para quienes los observaban desde fuera, eran la viva imagen de la armonía, como si nada pudiera separarlos. Isen, siempre puntual, recogía a Olivia del colegio los días de lluvia para que no se mojara, mientras ella lo esperaba en casa con té caliente en las noches de invierno. Había detalles que demostraban su cariño diario: la forma en que él acomodaba su cojín en el sofá, cómo ella colgaba su camisa favorita en el tendedero con cuidado para que no se arrugara, cómo discutían dónde plantar las flores en el jardín sin irritarse jamás. La casa que compartían se convirtió en un refugio con el paso de los años. El patio trasero tenía un columpio que Isen había instalado una tarde de verano, cuando Olivia había mencionado cuánto deseaba columpiarse mientras miraba las estrellas, como de niña. En sus días libres, extendían una manta en el césped y hacían picnic solos, hablando de planes, miedos y sueños. Tenían la costumbre de escribir las frases que les gustaban en un cuaderno que dejaban en la mesita de noche, y a veces las leían juntos antes de dormir, riéndose de las notas más tontas o reflexionando sobre las más profundas. La calidez de aquella casa parecía tener vida propia, como si absorbiera la energía de su amor y se la devolviera en forma de paz. Para Isen, Olivia era la mujer más increíble que había conocido. Estaba orgulloso de ella, de cómo convertía los días grises en arcoíris, de cómo veía la belleza en los detalles más pequeños, de cómo abrazaba el mundo con tanta ternura. Para Olivia, Isen era el hombre que la hacía sentir segura incluso en las tormentas, que era paciente cuando perdía el control, que creía en ella incluso cuando dudaba de sí misma. Y así transcurrieron los días, arrullados por las promesas del futuro, de envejecer juntos, de una vida que parecía tan sólida como los muros que habían construido juntos. A pesar de su cercanía, había momentos en que un silencio incómodo se cernía entre ellos. Eran pausas breves pero intensas, como si ambos supieran que algo faltaba, pero se negaran a admitirlo. En esos momentos, Olivia apartaba la mirada y Isen respiraba hondo, convencido de que solo era cansancio o preocupaciones pasajeras. Habían creado una rutina tan armoniosa que cualquier grieta parecía fácil de ignorar, aunque, en el fondo, algo comenzaba a tomar forma en el silencio. Los fines de semana seguían estando llenos de abrazos, pero de vez en cuando, el brillo en sus ojos parecía parpadear como una bombilla a punto de apagarse. Aún así, Isen se aferraba a las certezas que habían construido juntos, recordaba cómo lo abrazaba después de sus peleas, cómo sonreía al despertar y verlo a su lado, cómo le decía que no podía vivir sin él. Olivia, en cambio, guardaba en su corazón el recuerdo de cómo la hizo sentir querida cuando más lo necesitaba, cómo la animó a inaugurar su primera exposición de pintura, cómo la ayudó a organizar clases cuando le faltaba creatividad. Aún había mucho amor allí,
pero tal vez, solo tal vez, empezaba a perderse en los laberintos del tiempo, de las exigencias silenciosas, de las expectativas tácitas. Pero cada vez que Isen llegaba del trabajo y encontraba a Olivia en la cocina con una sonrisa cansada, algo en su interior se reconfortaba, como si todo el desgaste del día hubiera desaparecido. Cuando Olivia veía a Isen dormido en el sofá con Max acurrucado a sus pies, sentía que su corazón latía más despacio, más tranquilo, como si aún tuviera tiempo de sobra para vivir todo lo que habían soñado. Y así continuaron, entre cafés calientes y besos fugaces, creyendo que nada podría derrumbar el castillo que habían construido con tanto esfuerzo, sin imaginar que, a veces, incluso los muros más sólidos tienen grietas invisibles que pueden crecer hasta que lo que parecía eterno implosiona. Las semanas que siguieron a los pequeños silencios entre Isen y Olivia comenzaron a dibujar patrones que solo se aclararían mucho más tarde. La rutina que una vez había sido sinónimo de comodidad ahora parecía oprimirles el pecho en días aleatorios, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más pesado, como si las paredes absorbieran las palabras no dichas y las devolvieran en forma de desconfianza. Olivia empezó a llegar a casa más tarde, siempre con justificaciones plausibles, una reunión que se había alargado demasiado, un compañero con el que necesitaba hablar, un estudiante que no podía terminar su trabajo y pedía ayuda. Isen, al principio, no sospechó nada, solo vio a la mujer dedicada que siempre había amado, alguien que se preocupaba demasiado por todo lo que la rodeaba, incluidos los demás. Pero su mirada, antes tan llena de luz, ahora parecía iluminarse solo cuando miraba su celular, que vibraba con frecuencia a horas intempestivas, provocando breves sonrisas y suspiros que intentaba disimular al darse cuenta de que él la observaba. Las cenas comenzaron a ser silenciosas, las conversaciones limitadas a trivialidades sobre el tráfico, el clima o lo que Max había hecho durante el día. Isen extrañaba la risa fácil, el intercambio de confidencias que los unía antes de quedarse dormidos, pero se convencía a sí mismo de que era solo una fase, un momento estresante que pronto pasaría. Olivia, por su parte, se esforzaba por mantener la normalidad, pero siempre que Isen llegaba antes de lo esperado, la encontraba al teléfono, con la voz baja y vacilante, colgando demasiado rápido para parecer natural. Poco a poco, su habitación dejó de ser el lugar sagrado donde encontraban consuelo el uno en el otro y se convirtió en un espacio frío, donde las palabras resonaban como extrañas. Isen comenzó a notar detalles que lo atormentaban, el perfume diferente en su ropa, sutiles marcas de lápiz labial en pañuelos que no recordaba haber visto antes, ojos que evitaban los suyos cuando le preguntaba si todo estaba bien. Las mañanas, que solían estar marcadas por besos soñolientos y promesas de un buen día, se volvieron apresuradas, con Olivia yéndose a toda prisa, a menudo antes de que él despertara, dejando atrás solo el olor a café preparándose en la cafetera, como si eso bastara para mantener viva la ilusión de que nada había cambiado. Isen empezó a sentir una angustia sorda, un peso en el pecho que se volvía insoportable las noches en que Olivia decía que tenía que quedarse hasta tarde en la escuela para corregir exámenes. Esas noches, se encontraba caminando por la casa, encendiendo y apagando luces, sintiéndose como un fantasma en su propio hogar, buscando en el silencio alguna pista que pudiera calmar su mente o confirmar los temores que crecían con cada día que pasaba. Max, el perro, se convirtió en su único compañero constante, tumbado a sus pies mientras hojeaba el álbum de fotos de la boda, intentando encontrar alguna pista del momento exacto en que todo empezó a salir mal. Las fotos mostraban sonrisas tan sinceras, abrazos tan fuertes, que casi podía creer que quizá exageraba, que todo era pura paranoia. Pero con cada día que pasaba, la convicción de que algo andaba mal se hacía más clara, más dolorosa. Isen empezó a notar que Olivia evitaba que le tocara el móvil, que cambiaba las contraseñas que antes compartían con tanta libertad, que a veces parecía perderse en pensamientos distantes incluso cuando estaban uno al lado del otro en el sofá, como si su cuerpo estuviera allí pero su mente en otro lugar. En la escuela, Olivia empezó a llegar con ojeras que delataban noches de insomnio o quizás noches que ni siquiera había pasado en casa. Algunos de sus compañeros empezaron a comentar los sutiles cambios en su comportamiento, la impaciencia que sustituía su paciencia habitual, la sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos, la falta de concentración en las reuniones importantes. Intentó convencerse de que podía equilibrarlo todo, de que podía vivir esa nueva llama que ardía en su pecho sin que su marido se diera cuenta, de que solo tendría que sonreír en los momentos oportunos y fingir sueño cuando él quisiera hablar de algo más profundo. Pero en su interior, el miedo a ser descubierta crecía junto con la emoción que sentía cada vez que veía el nombre del otro hombre aparecer en la pantalla de su móvil. Mientras tanto,
Isen decidió que necesitaba hacer algo para reavivar la conexión entre ellos, creyendo que quizás una sorpresa podría romper el ciclo de distanciamiento que se había establecido. Planificó una cena especial, recordó el plato favorito de Olivia, compró el vino que bebieron en su primera cita y esparció pétalos de rosa por la casa, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. Cuando ella llegó, el cansancio en sus ojos se transformó en una sonrisa que, por unos segundos, pareció genuina, pero pronto desapareció, reemplazada por una mirada angustiada que Isen no supo interpretar. La cena transcurrió con tibieza, con conversaciones interrumpidas por mensajes que Olivia intentaba ocultar, y Isen, incluso tomándole la mano, sentía como si solo estuviera sosteniendo la sombra de quien una vez fue. Esa noche, acostado a su lado, Isen notó que el aroma de su cabello no era el mismo de siempre, un perfume nuevo, más intenso, que nunca había visto en el baño. Su corazón latía con fuerza como si acabara de correr una maratón, y tuvo que controlarse para no preguntar en ese momento qué estaba pasando. Con cada respiración, con cada movimiento inquieto en su sueño, sentía que las piezas del rompecabezas encajaban, formando una imagen que no quería ver, pero que se volvió imposible de ignorar. En los días siguientes, comenzó a fijarse en cada detalle con obsesión, la ropa que parecía haber sido elegida con más cuidado del habitual, las llamadas perdidas que hacían vibrar el teléfono durante un buen rato mientras estaba en la ducha, las conversaciones que se interrumpían en cuanto aparecía en la habitación. Sus salidas se hicieron cada vez más frecuentes, acompañadas de excusas que parecían ensayadas. Necesito ayudar a un compañero a organizar una exposición, un estudiante pidió orientación para un examen importante, el director programó una reunión de última hora. Cada frase era como un clavo clavado en su pecho, pero Isen, aferrándose a lo que le quedaba de amor, intentaba convencerse de que todo era pura coincidencia, de que estaba siendo injusto, de que Olivia jamás sería capaz de hacerle tanto daño. Aún así, empezó a hacer algo que nunca pensó que haría, revisaba horarios, miraba los extractos de las tarjetas de crédito, le preguntaba indirectamente sobre los compromisos que ella había invertido, todo en busca de una verdad que temía encontrar. Un día, al llegar temprano a casa, Isen encontró la sala vacía y el celular de Olivia olvidado sobre la mesa del comedor, vibrando sin parar. El nombre que apareció en la pantalla le resultó desconocido, pero la forma cariñosa en que se guardó el contacto le revolvió el estómago. Abrumado por una ansiedad que apenas podía controlar, desbloqueó el dispositivo y leyó mensajes que no dejaban lugar a dudas, promesas de deseo, planes de verse, cumplidos que no había escuchado en meses. Con cada palabra, el mundo parecía girar más rápido, la casa que habían construido juntos parecía encogerse sobre su cabeza, aplastándolo en un dolor tan intenso que casi lo hizo desplomarse allí mismo. Isen volvió a dejar el celular en el mismo lugar, respiró hondo e intentó controlar el temblor de sus manos, escuchando el sonido de su propio corazón como un tambor desfasado. Cuando Olivia llegó unas horas después, encontró a Isen sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida, como si ya no pudiera ver nada a su alrededor. El silencio que reinó fue tan denso que pareció llenar cada centímetro de la habitación. Intentó sonreír, pero su expresión la hizo retroceder, como si de repente se hubiera despojado de todas sus máscaras. Isen se levantó, se acercó a ella y le dijo en voz baja y fría, un tono diferente a cualquier otro que hubiera usado antes, que lo sabía todo, que ya no necesitaba explicaciones y que, a partir de ese momento, ya no habría más nosotros. Las palabras salieron afiladas, como cuchillos, destrozando cualquier atisbo de esperanza que aún pudiera existir. Olivia se desplomó, murmurando disculpas inconexas que él no quería oír, y mientras el dolor se apoderaba de cada fibra de su cuerpo, Isen supo que esa noche lo cambiaría todo para siempre. La traición finalmente quedó expuesta, desnuda y cruel, entre cuatro paredes que habían presenciado tanto amor. Y, en el fondo, algo aún más profundo y sorprendente aguardaba a emerger, algo que transformaría por completo el significado de cada lágrima derramada y cada palabra pronunciada, algo que haría que el dolor de Isen se convirtiera en solo el comienzo de una tormenta mucho mayor. La respiración de Isen parecía descontrolada mientras observaba a Olivia, arrodillada frente a él, con los ojos llorosos y la voz entrecortada por disculpas que se repetían sin sentido. Su corazón latía como un tambor furioso en su pecho, cada latido resonando en sus sienes mientras su mente buscaba una explicación a todo lo sucedido, pero no había lógica suficiente para justificar lo que acababa de descubrir. El silencio que los envolvía tenía un peso insoportable, como si cada segundo sin una palabra fuera más punzante que cualquier acusación, y Olivia,
con manos temblorosas, intentó alcanzar las suyas, pero él la esquivó como si temiera que un simple roce lo contagiara con el dolor que ella había traído a esa casa. Las palabras salieron como un susurro ronco: no sé cómo dejamos que llegara a este punto, no sé por qué me traicionaste, pero necesito entender, necesito saberlo todo, ahora. Su rostro se contorsionó en una mezcla de vergüenza y desesperación mientras sacudía la cabeza, incapaz de organizar sus pensamientos. Las lágrimas corrían por sus mejillas en ríos silenciosos, y cuando finalmente encontró la fuerza para hablar, lo que salió de su boca fue un susurro que destrozó la poca esperanza que quedaba dentro de él. No quería que fuera así, te juro que no quería que fuera así, pero pensé que ya no me amabas, pensé que necesitaba buscar en otro lado lo que sentía que me faltaba, dijo, con la voz quebrada en cada palabra, y Isen la interrumpió con un grito que resonó en las paredes, lleno de rabia y decepción, preguntándole cómo podía dudar del amor que él siempre le había demostrado. Ella se estremeció ante su tono, pero no tardó mucho en que su voz adquiriera una fuerza que él no reconocía, un coraje alimentado por la culpa y el miedo a perderlo todo, y así fue como, entre sollozos y confesiones arañadas, el secreto que lo cambiaría todo salió a la luz como una cuchilla. El otro hombre que había compartido noches y promesas con Olivia no era solo un compañero de trabajo o un conocido, sino alguien a quien Isen consideraba parte de su propia historia, un amigo de la infancia, el que había estado presente en los momentos más importantes de la vida de la pareja, que había presenciado su compromiso, brindado por su boda, sostenido el ramo con risa cómplice y, a lo largo de los años, había sido invitado a cumpleaños, vacaciones, viajes. El mismo hombre que, en innumerables ocasiones, se había sentado junto a Isen para hablar de la vida, de alegrías y frustraciones, y que decía admirar la unión que tenía con Olivia. El impacto de sus palabras lo hizo tambalearse, como si un puñetazo invisible le hubiera dado en el estómago, dejándolo sin aliento. Los recuerdos lo asaltaron como crueles destellos, las conversaciones con su amigo, las veces que lo defendió cuando otros lo acusaron de impredecible, los consejos que intercambiaron sobre el matrimonio y la felicidad, todo convertido en una farsa. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo permitió que esto le pasara a la persona en quien más confiaba?, preguntó, con su voz profunda mezclada con incredulidad y odio, con los ojos llenos de lágrimas no solo por la traición, sino también por la profunda humillación que sentía al haber sido traicionado no solo por ella, sino también por el hombre al que consideraba un hermano. Olivia intentó acercarse, murmurando que era un error, que se sentía confundida, que todo había comenzado una noche en que se sintió sola y él había aparecido ofreciéndole un hombro, comprensión, cumplidos que no había escuchado en mucho tiempo, pero Isen no quería excusas. Cada palabra que salía de su boca era como ácido que quemaba las heridas abiertas en su corazón. Tenías que decírmelo, tenías que tener el valor de decírmelo antes de que me enterara así, dijo, en voz más baja, casi un susurro de resignación que sonaba aún más doloroso que sus gritos anteriores. Olivia sollozaba a gritos, repitiendo que el otro hombre no significaba nada, que se arrepentía cada día, que quería borrar todo lo sucedido. Pero Isen no podía creerlo, las imágenes de su amigo en la sala, bebiendo cerveza a su lado, sonriendo ante sus chistes, alabando a Olivia delante de todos, todo se volvió grotesco, cada recuerdo se transformó en la prueba viviente de su traición. El aire de la casa parecía haberse evaporado, dejando un vacío sofocante que le hacía querer huir, abandonar todo lo conocido y reconstruir su vida lejos. A medida que la discusión se intensificaba, la voz de Isen se volvía más fría, más cortante, preguntando con detalles que él no quería saber, pero necesitaba saber. ¿Fue en nuestra casa? ¿Cuántas veces? ¿Pensaste en mí mientras estabas con él? Olivia se tapó la cara con las manos, negó con la cabeza con desesperación, confesando que todo empezó sin causar daño, encuentros que al principio parecían simples arrebatos de amigos que extrañaban tiempos más sencillos, pero que se convirtieron en encuentros llenos de segundas intenciones, roces sutiles, miradas que se alargaban más de lo debido hasta convertirse en besos a escondidas, caricias prohibidas, noches que terminaban en moteles baratos o en su apartamento, siempre con la excusa de que tenía que trabajar hasta tarde. Isen sentía que el suelo se desmoronaba con cada revelación, como si cada detalle fuera un golpe que lo empujaba a un abismo de dolor e indignación. Cuando Olivia terminó de contarle, el silencio los envolvió como un pesado velo, solo el llanto de ella llenaba el espacio. Isen apartó la cara, incapaz de soportar el peso de su mirada, y con voz firme, declaró que no había futuro para ellos, que el amor que sentía estaba enterrado bajo los escombros de la confianza destruida. Ella intentó levantarse, abrazarlo,
pero él la apartó con un movimiento brusco, como si su simple roce pudiera quemarle la piel. Las palabras que vinieron a continuación sellaron su destino: quería que todo fuera una mentira, pero tú elegiste destruir lo que teníamos, y ahora no quedan más que recuerdos envenenados. Olivia volvió a caer de rodillas, rogándole que no se rindiera, diciendo que solo entonces se daba cuenta de que Eisen era el único hombre que la había amado de verdad, pero él no respondió, simplemente se alejó hacia la puerta, sintiendo su mente girar entre la ira, el dolor y la extraña sensación de alivio al saber finalmente la verdad. En el pasillo, antes de irse, Eisen se giró una última vez, con la mirada llena de todo lo que ya no podía expresar con palabras, y dijo que no solo no la perdonaría, sino que tampoco permitiría que lo hiciera sentir culpable por haberla amado tanto. Salió dando un portazo, dejando a Olivia entre lágrimas, sola con el eco de sus propias decisiones. Mientras caminaba por la acera, el frío aire de la noche parecía cortarle el rostro, pero era un alivio comparado con la sensación sofocante que sentía dentro de la casa. Con cada paso, los recuerdos de su amigo en su casa, riendo, brindando, contando historias, llegaban como fantasmas que lo acompañaban, burlándose de él, mostrándole lo ingenuo que había sido, lo ciego que había sido al creer que su lealtad jamás sería quebrantada. Los mensajes que empezaron a llegar a su celular, de amigos preocupados por su desaparición, de su madre preguntándole si todo estaba bien, de su propio amigo, como si nada, solo confirmaban que el mundo seguía dando vueltas mientras su vida se desmoronaba. Eisen se detuvo frente a un modesto hotel y entró sin saber exactamente qué buscaba, pero seguro de que no podría volver a casa. Al arrojarse sobre la fría cama de la habitación, su mente bullía con la necesidad de comprender cómo había llegado todo a esto, cómo alguien en quien confiaba tanto fue capaz de traicionarlo de la forma más cruel posible. Y, en el fondo, una pregunta latía con una fuerza insoportable: ¿habría ocurrido la traición si hubiera prestado más atención a las señales o si Olivia le hubiera dicho lo que sentía antes de buscar consuelo en otro hombre? Pero incluso en medio del dolor, algo comenzó a surgir en su interior, una chispa de determinación que le hizo comprender que esta historia no terminaría ahí, que no sería recordado solo como el traicionado, que desde ese momento comenzaría a escribir un nuevo capítulo, aunque eso significara reconstruir su propia vida desde cero, lejos de todos los que participaron en aquella farsa. Mientras las lágrimas finalmente rodaban en silencio, Eisen cerró los ojos, listo para afrontar la tormenta que se avecinaba, decidido a no permitir que nadie volviera a romperle el corazón de esa manera. La habitación de hotel donde Eisen se había refugiado esa noche se convirtió en su mundo temporal, el único lugar donde podía existir sin tener que lidiar con preguntas, miradas de lástima ni juicios silenciosos. Las horas transcurrían lentamente mientras miraba el techo iluminado por la luz amarilla de la lámpara, sus pensamientos se cruzaban a una velocidad que apenas podía seguir. Su celular vibraba a intervalos constantes, mensajes de Olivia pidiendo conversación, llamadas de su amigo que se volvían insistentes, como si intentara ofrecer una versión de los hechos que pudiera absolverlo o, tal vez, convencerlo de que todo era un malentendido. Eisen ignoraba cada timbre, cada notificación, como si el dispositivo no fuera más que un recordatorio constante de la traición que ahora marcaba su vida como una cicatriz imposible. Al amanecer, se levantó con el cuerpo pesado, como si cada músculo se negara a obedecer, pero su mente estaba lúcida y decidida a no dejar que ese dolor lo aprisionara. Entonces decidió que necesitaba confrontar a su viejo amigo, no solo por la necesidad de comprender, sino para romper de una vez por todas el ciclo que insistía en atraparlo en ese pasado. Condujo hasta su apartamento y aparcó frente al edificio con el corazón latiendo como un tambor en el pecho, la ira y la ansiedad mezclándose en un torbellino que amenazaba con estallar. Cuando el otro hombre abrió la puerta, una sonrisa nerviosa se dibujó en sus labios, pero desapareció rápidamente al ver la mirada de Eisen. El silencio que siguió fue tan denso que pareció comprimir el aire entre ellos, hasta que su amigo intentó hablar, en voz baja y vacilante: «Sé que debes estar furioso, pero puedo explicarlo». Eisen lo interrumpió con un tono frío y cortante, exigiéndole que le contara cuánto tiempo llevaba sucediendo esto y cómo tuvo el coraje de traicionar no solo su amistad, sino toda la historia que compartían. Las respuestas llegaron en frases inconexas, endebles justificaciones sobre momentos de debilidad, sobre cómo siempre se había sentido atraído por Olivia, sobre cómo nunca había tenido el coraje de admitir los sentimientos que albergaba en silencio mientras le sonreía a Eisen en cada encuentro. Con cada palabra, Eisen sentía un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura, conteniendo el impulso de estallar en violencia, decidido a no rebajarse al nivel de quien lo destruyó. «Viniste a mi casa, te sentaste en mi mesa,
te reíste de mis chistes, y todo esto mientras pensabas en cómo robarme a la mujer que amaba, dijo Isen con una voz tan tranquila que casi daba miedo. Su amigo bajó la mirada, murmurando excusas cada vez más huecas, hasta que, en un momento de exasperación, alzó la voz y dijo que Olivia lo buscaba porque Isen la descuidaba, que merecía más que recibir mensajes en el trabajo o notas de buenos días, que necesitaba a alguien que la hiciera sentir realmente viva. Esas palabras le dieron a Isen una bofetada, pero al mismo tiempo le aportaron una claridad brutal. No necesitaba escuchar nada más de ese hombre, no había nada que pudiera repararse ni perdonarse. Dio la espalda y salió del apartamento sin mirar atrás, bajando las escaleras con paso firme, como si cada paso fuera un paso hacia una nueva vida. Al salir a la calle, sintió el viento frío golpear su rostro, despertando sus sentidos, recordándole que seguía vivo, aún capaz de empezar de nuevo, aunque cada latido le doliera como una herida abierta. Condujo sin rumbo por las calles, dejando volar sus pensamientos, hasta que decidió detenerse en un parque donde solía pasear con Olivia y Max. Ese lugar, que una vez representó tranquilidad, ahora parecía lleno de recuerdos que le punzaban la mente como fragmentos de vidrio, el banco donde se sentaban a planear el futuro, el árbol bajo el que hacían picnics, el sendero por el que corrían juntos en los días soleados. Cada rincón parecía resonar con risas que ya no existían, pero en lugar de huir, Isen se sentó en silencio, dejando que el dolor hiciera su trabajo, como si necesitara sentir cada puñalada para que algún día pudiera sanar. Mientras estaba allí, su celular vibró de nuevo. Decidió contestar la llamada de Olivia, no porque quisiera volver con él, sino para dejarle claro que ya no había espacio para ella en su vida. Su voz llegó del otro lado, entre sollozos, rogando por verlo, diciendo que necesitaba explicarse mejor, que aún no amaba, que todo era un error que no sabía cómo arreglar. Isen respiró hondo, sintiendo la calma de quien ya no tenía nada que perder, y dijo que podían verse para tomar un último café, pero que ella debía entender que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Quedó en verse en un pequeño restaurante apartado, donde nadie los conociera, para evitar cualquier exposición. Cuando Olivia llegó, estaba agotada, con los ojos hinchados y el rostro lleno de arrepentimiento. Se sentaron uno frente al otro, y el silencio inicial le pareció una eternidad, hasta que ella empezó a hablar, explicando cómo empezó todo de una forma casi ingenua, cómo se sentía invisible por momentos, cómo se había dejado llevar por las dulces palabras de su amigo, cómo cada encuentro la hacía sentir deseada y viva, algo que hacía tiempo que no sentía. Isen la escuchó en silencio, analizando cada movimiento, cada mirada, cada vacilación. Cuando terminó, le dijo que comprendía sus inseguridades, pero que nada justificaba la traición, que una simple petición de ayuda o una conversación podrían haberlo cambiado todo, pero que ella eligió el camino más cruel, el camino que destruyó todo lo que habían construido. Olivia rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos, diciendo que solo entonces, al ver su mirada vacía, se dio cuenta del gran error que había cometido, que ahora entendía que ningún otro hombre podía ofrecer lo que tenían, que nada en el mundo compensaría la pérdida de su amor. Isen, con voz firme, respondió que no quería oír más promesas, que ya no había lugar para el arrepentimiento, que lo único que quedaba era firmar el divorcio y seguir adelante. En ese momento, Olivia reveló lo que aún ocultaba, el último secreto que Isen jamás imaginó. Confesó que, poco antes de ser descubierta, había intentado romper con su otro hombre para salvar su matrimonio, pero que él no había aceptado el final y había empezado a amenazarla con mensajes y audios, diciéndole que le contaría todo a Isen si no continuaba la relación, que le mostraría fotos y pruebas que había guardado para chantajearla. Dijo que durante días había vivido con miedo, que no sabía cómo salir de esa situación sin perderlo todo, que había pasado noches en vela ensayando cómo decirle la verdad, pero que siempre se detenía al imaginar el dolor que le causaría. Isen cerró los ojos, sintiendo que la cabeza le daba vueltas, que el mundo se volvía borroso por un instante. Esa revelación, que en otros momentos podría haber reavivado algún sentimiento de protección, solo le trajo más angustia. Ya no importaba el motivo, el daño ya estaba hecho, y nada podía restaurar la confianza que se había hecho añicos. Olivia intentó sujetarle las manos sobre la mesa, pero él las retiró con suavidad, como si cortara un lazo sin violencia, pero definitivamente. Dijo que lamentaba profundamente lo que estaba pasando, pero que no podía ser su refugio, que cada vez que la mirara solo vería las mentiras, las traiciones, la humillación que había vivido. Las palabras salieron con calma, pero cargadas de un dolor tan denso que era casi palpable. Olivia empezó a decir que no podía dejarla así,
que necesitaba que lo superara todo, que aún lo amaba y que haría lo que fuera para demostrarle que podía cambiar. Pero Isen se levantó, se ajustó el abrigo sobre los hombros y dijo que necesitaba pensar en sí mismo, que necesitaba encontrar un camino que lo hiciera feliz de nuevo, aunque ese camino no la incluyera a ella. Al salir del restaurante, la luz del atardecer tiñó el cielo de tonos anaranjados que parecían irónicos dada la agitación que sentía en su pecho. Caminó hacia el coche, sintiendo la brisa fría en el rostro, como si la naturaleza intentara consolarlo, y por primera vez en días respiró hondo sin ganas de llorar. De vuelta al hotel, se dio cuenta de que cada decisión que tomaba, cada paso que daba para alejarse de aquel pasado, era también un paso hacia sí mismo. Sabía que el camino sería largo, que los recuerdos llegarían como olas en noches solitarias, que las preguntas sin respuesta seguirían atormentándolo, pero también sabía que necesitaba construir una nueva vida, una historia donde pudiera estar orgulloso de quien era, donde pudiera volver a amar sin miedo a ser destruido. En la habitación del hotel, empezó a hacer llamadas para resolver lo que necesitaba, habló con su abogado para agilizar el proceso de divorcio, pidió al banco que separara sus cuentas y llamó a la inmobiliaria para poner la casa a la venta. Cada llamada era como un corte necesario para separarse de lo que lo frenaba, y aunque dolía, cada decisión lo fortalecía. Al colgar la última llamada, sintió que el cansancio se apoderaba de él, pero también una extraña serenidad, como si por fin tomara las riendas de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin sueños, sin pesadillas, solo un vacío silencioso que, a pesar de todo, parecía un comienzo. Las mañanas comenzaban a amanecer distintas para Isen, no porque el mundo a su alrededor hubiera cambiado, sino porque ahora lo veía todo con ojos que ya no llevaban la venda de la ilusión. La primera semana fuera de casa fue un ejercicio agotador, levantarse cada mañana, abrir los ojos y no permitir que la oscuridad de lo vivido lo aprisionara. Despertó antes del amanecer, viendo los primeros rayos de luz atravesar la oscuridad de la habitación del hotel, como si el simple movimiento del amanecer le recordara que, a pesar de todo, la vida no se detendría para que llorara. Durante esos días, se propuso llenar cada hora, revisó lugares que antes le encantaba frecuentar, como cafés antiguos y librerías tranquilas, pero que había abandonado mientras se perdía en la rutina de mantener vivo un matrimonio que ya estaba muerto. Cada parada era como recuperar una parte de sí mismo que había olvidado, redescubrir quién era cuando no tenía que conformarse con las expectativas de los demás, cuando no tenía que fingir que todo estaba bien mientras todo se desmoronaba en su interior. En medio de este proceso, Isen comenzó a reflexionar sobre sus propias fallas, preguntándose si la devoción que le había ofrecido a Olivia no había sido también una carga para ella, si su constancia, de la que se enorgullecía tanto, no la había hecho sentir atrapada en un amor que, para él, era estabilidad, pero para ella, quizás, una rutina asfixiante. Estos pensamientos no sirvieron para absolverla, sino para ayudarla a comprender la magnitud del dolor, a ver que lo que habían experimentado no se limitaba a su error, sino a una serie de silencios y desacuerdos que se acumulaban como grietas imperceptibles hasta convertirse en fisuras imposibles de ignorar. Estas preguntas lo desgarraron, pero también lo liberaron, porque le mostraron que el amor, para ser verdadero, necesitaba cultivarse en el diálogo constante, en intercambios sinceros, en concesiones que no dejaran a la otra persona sintiéndose sola en un abrazo. Los mensajes de Olivia se hicieron menos frecuentes, pero cada vez más intensos, como si, al darse cuenta de que su silencio era la sentencia definitiva, intentara alcanzarlo con palabras de desesperación, promesas de cambio y recuerdos de lo vivido. Isen los leyó con la serenidad de quien ya ha llorado hasta el cansancio, pero aún sentía una punzada de tristeza al ver, en cada frase, el recuerdo de quien había sido ella antes de que todo se perdiera. Ya no sentía odio, solo un profundo arrepentimiento por haber llegado a ese punto, por no haber sido capaz de darse cuenta a tiempo de que se estaban distanciando, por no haber tenido el valor de hablar cuando aún quedaba algo por salvar. Esta tristeza, sin embargo, no lo paralizó, al contrario, lo impulsó a seguir adelante, a reconstruirse lejos de lo que quedaba de su relación. Decidido a no ahogarse más en recuerdos, Isen comenzó a buscar un nuevo hogar. Visitó varios apartamentos, cada uno ofreciendo la posibilidad de un nuevo comienzo, cada uno representando una nueva oportunidad de llenar el espacio con historias diferentes, libres de las sombras del pasado. Mientras caminaba por habitaciones vacías, imaginaba cómo podría decorarlas, qué cuadros colgaría, qué libros alinearía en las estanterías, qué canciones llenarían el silencio de las mañanas. Estas proyecciones se convirtieron en alimento para su deseo de empezar de nuevo,
pequeños alientos de esperanza que le recordaban que, a pesar de las cicatrices, había belleza en poder elegir su propio camino. Algunas noches, caminaba por las calles iluminadas solo por las farolas, sintiendo la brisa fría acariciar su rostro, como si la ciudad silenciosa compartiera su dolor y, al mismo tiempo, le recordara que era posible seguir adelante. En uno de esos paseos, acabó encontrando un pequeño café, casi escondido, al que entró más para huir del viento que porque quisiera tomar algo. El ambiente acogedor, el aroma a café recién hecho y las luces tenues crearon una atmósfera que lo hizo sentir inmediatamente cómodo. Pidió un expreso doble y se sentó junto a la ventana, observando la lluvia que empezaba a caer tenue sobre las aceras. Fue allí donde vio a una mujer en otra mesa, sola, también con la mirada perdida en las gotas que corrían por el vaso. Parecía llevar consigo el mismo tipo de silencio que él, una melancolía que se reflejaba en la forma en que sostenía la taza con ambas manos, como si el calor del café fuera lo único que la mantenía presente. Cuando sus miradas se cruzaron por casualidad, hubo un reconocimiento mutuo, no de rostros, sino de almas que habían conocido el dolor. Una discreta sonrisa se dibujó en sus labios, como si reconociera a alguien que, incluso sin saberlo, entendía su historia. Intercambiaron algunas palabras sobre el clima, sobre el café, sobre cómo la lluvia parecía lavar las penas invisibles de la ciudad. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Isen, devolviéndole una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. No se presentaron formalmente, como si ambos supieran que los nombres eran pequeños detalles comparados con la conexión que se estaba formando. Entre risas contenidas y miradas cómplices, Isen comenzó a sentir una chispa de algo que creía perdido para siempre, el deseo de conocer a alguien, de crear nuevos recuerdos, de no dejarse definir solo por el dolor vivido. Cuando dejó de llover, se despidieron con la mano, cada uno por su lado, pero Isen se fue con el corazón más cálido, como si esa breve conversación hubiera plantado una semilla de esperanza que florecería con el tiempo. En el hotel, mientras empacaba sus cosas para la mudanza, Isen recibió una llamada de su abogado confirmando que Olivia había firmado los papeles del divorcio. La noticia le trajo una mezcla de alivio y melancolía, el final oficial de una historia que había imaginado que duraría para siempre, pero también la liberación que necesitaba para seguir adelante. Entonces llamó a su madre, con quien no había hablado en días, y encontró en su voz el consuelo que solo el cariño familiar puede ofrecer. Le dijo, con voz firme, que estaba bien, que había tomado decisiones difíciles, pero que creía haber hecho lo correcto. Su madre, conmovida, le dijo que siempre estaría ahí para apoyarlo, recordándole que, por mucho que termine el amor entre dos personas, el amor de quienes realmente se preocupan permanece inquebrantable. Mientras guardaba su ropa, fotos antiguas y libros que había acumulado a lo largo de los años, Isen se permitió revivir algunos recuerdos, pero sin empantanarse en ellos. Cada foto que encontraba mostraba no solo momentos felices, sino también cuánto había cambiado, madurado y aprendido. Estos recuerdos, en lugar de herirlo, comenzaron a recordarle que la vida también se trata de permitirse cometer errores, permitirse ser vulnerable, y que, a pesar de las caídas, siempre existe la oportunidad de levantarse con más fuerza. Decidió separar los cuadros de Olivia y guardarlos en una caja que le entregaría más tarde, no por resentimiento, sino porque no quería que esas imágenes, tan cargadas de significados pasados, ocuparan espacio en su nuevo hogar. En los días siguientes, Isen recibió mensajes de amigos en común, algunos impactados por lo que habían descubierto, otros solidarios, pero muchos simplemente curiosos, queriendo detalles que él no estaba dispuesto a compartir. Se dio cuenta de que, incluso en el peor dolor, hay quienes se alimentan del sufrimiento ajeno para llenar el vacío en sus propias vidas. Entonces eligió a quien mantendría cerca y a quien dejaría atrás, entendiendo que empezar de nuevo también significa rodearse de personas que realmente desean lo mejor para uno. Este filtro, aunque doloroso, lo hizo sentir más ligero, como si cada lazo que se deshacía fuera un paso más hacia la libertad. En su última noche en el hotel, antes de mudarse al apartamento que había elegido, Isen salió a dar un paseo y terminó parando de nuevo en la pequeña cafetería. Para su sorpresa, encontró a la misma mujer sentada en la esquina, leyendo un libro mientras tomaba un sorbo de café. Al verlo, le brilló una sonrisa, y sintió como si el universo, en su misteriosa forma de propiciar los encuentros, le ofreciera una segunda oportunidad, un soplo de renovación. Se sentó a su lado, y su conversación esta vez fue más larga, más íntima, llena de intercambios sobre sueños,
confidencias sobre miedos y silencios reconfortantes que decían más que las palabras. Al final, se despidieron con un abrazo que duró más que cualquier otro abrazo que había recibido en los últimos meses, un abrazo que parecía decir que, a pesar de todo el dolor, aún había calor humano capaz de sanar las heridas. Al regresar al hotel, Isen sintió que algo había cambiado en su interior. Ya no era el mismo hombre que, días antes, creía que nunca encontraría una salida a su sufrimiento. Sabía que las cicatrices seguirían ahí, pero también comprendía que formaban parte de su identidad actual, y que llevarlas con dignidad sería la mayor señal de su supervivencia. Se preparó para escribir el siguiente capítulo de su vida, consciente de que cada paso a partir de entonces lo decidiría él, con más valentía, más sinceridad y más amor propio que nunca. El sonido de las ruedas del carrito deslizándose por el pasillo del nuevo edificio resonaba en el silencio del piso mientras Isen empujaba las cajas que llevaba a su apartamento, dominado por una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Cada objeto que llevaba parecía albergar, además de su peso físico, los recuerdos de todo lo vivido en los últimos años, pero también la promesa de un nuevo comienzo, un recordatorio de que ahora tenía la oportunidad de hacerlo todo de otra manera. Al entrar en el espacio que había elegido, olió la pintura fresca y los suelos pulidos, la suave luz de la tarde que entraba por las ventanas aún sin cortinas, iluminando las paredes vacías que esperaban ser llenadas con nuevas historias. Dejó caer las cajas al suelo, respiró hondo y, por un instante, dejó que el silencio absoluto lo invadiera todo, permitiéndose absorber esa sensación de libertad que hacía tiempo que no experimentaba. Los primeros días los pasó transformando el apartamento en un hogar, colgando cuadros, organizando libros y eligiendo cuidadosamente cada detalle para que todo reflejara quién era ahora. Entre las cajas abiertas y los muebles ensamblados, Isen se encontró sonriendo para sí mismo, como si redescubriera partes de sí mismo que creía perdidas. Incluso con las tareas más sencillas, como preparar el desayuno o regar las plantas que compró para darle vida al espacio, sentía que tenía el control, reconectando con deseos y sueños que habían quedado sepultados en el intento de mantener un matrimonio que ya no tenía sentido. Por la noche, se sentaba en el sofá improvisado, todavía sin cojines, solo para contemplar las luces de la ciudad centellear en la distancia, y allí, en ese silencio interrumpido solo por los sonidos de la calle, se dio cuenta de que estaba empezando a hacer las paces con su propio corazón. La rutina poco a poco empezó a instalarse. Isen retomó su hábito de correr por las mañanas, sintiendo el aire frío en la cara y su cuerpo respondiendo con fuerza y vitalidad, como si cada paso lo alejara más de todo lo que lo había lastimado. Las calles se convirtieron en sus aliadas, testigos silenciosos de un hombre que se reconstruía paso a paso, con cada respiración más firme que la anterior. Regresó a la cafetería donde había conocido a aquella mujer y, para su sorpresa, no tardó mucho en volver a verla. Ella se acercó a él con una cálida sonrisa, comentando lo ligero y vivo que parecía, y lo felicitó por lo mucho más en paz que parecía. Empezaron a quedar allí, siempre de forma casual, sin prisas, disfrutando de la compañía mutua como quien disfruta de un café caliente en una mañana fría. Durante una de estas reuniones, ella compartió que también había pasado por una ruptura dolorosa y que había aprendido que amar a alguien no significa olvidarse de uno mismo. Isen la escuchó atentamente, sin interrumpirla, sintiendo una empatía genuina que lo conectó con ella de una manera que jamás imaginó posible tan pronto. Cuando terminó de contarle, él le tomó la mano por encima de la mesa y le dijo que no sabía a dónde los llevaría esto, pero que por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a descubrirlo. Su sonrisa, acompañada de una mirada que mezclaba dulzura y valentía, fue la respuesta que necesitaba para creer que, a pesar de todo, aún había espacio para el amor. Mientras tanto, Olivia seguía enviando mensajes, pero ahora eran más espaciados y contenidos, como si se diera cuenta de que la distancia entre ellos se había vuelto insalvable. Simplemente le preguntaba por noticias, le decía que quería saber si estaba bien, que le deseaba felicidad aunque no fuera con ella. Isen respondía breve y respetuosamente, agradeciéndole su preocupación, pero dejando claro que ya no había lugar para conversaciones que reabrieran heridas. Estos intercambios, aunque dolorosos, les permitieron a ambos comprender que su historia había llegado a su fin y que, por mucho que lo lamentaran, había cosas que ya no tenían arreglo. En uno de estos mensajes, Olivia reveló que planeaba mudarse a otra ciudad, en busca de un nuevo comienzo, lejos de los lugares que le recordaban lo que había destruido. Al leer esto,
Isen cerró los ojos, sintiendo un silencioso alivio. Saber que ella se iría significaba que él también podría seguir adelante sin las sombras de un pasado siempre acechando. En el trabajo, Isen encontró el apoyo de sus compañeros, quienes, incluso sin conocer los detalles, notaron su cambio de comportamiento. Estaba más centrado, más decidido, pero también más humano, más capaz de escuchar y comprender las dificultades de los demás. La dedicación que siempre había mostrado por las personas adquirió un nuevo tono, menos automatizado, más sincero, como si el dolor que había enfrentado le hubiera abierto los ojos al sufrimiento ajeno de una manera más empática. Sus superiores notaron su madurez y lo invitaron a liderar un proyecto que llevaba meses esperando a alguien con la valentía de afrontar los retos, una propuesta que aceptó no solo por la oportunidad, sino como símbolo del hombre en el que se estaba convirtiendo, alguien que ya no huía, que se arriesgaba, que confiaba en sí mismo. Una noche, con un viento gélido, Isen invitó a la mujer de la cafetería a ver su nuevo hogar. Ella aceptó con una sonrisa que disipó el aire gélido que los rodeaba. Se sentaron en la alfombra improvisada de la sala, bebiendo vino barato en copas que aún no hacían juego, y hablaron hasta el amanecer sobre sus vidas, sus miedos, sus deseos. Entre palabras, intercambiaron largas miradas que revelaban una creciente intimidad, pero también un profundo respeto por todo lo que cada uno de ellos aún necesitaba sanar. En un momento de silencio, ella apoyó la cabeza en su hombro, y Isen sintió el calor de su cuerpo calentar no solo su piel, sino también lugares de su corazón que creía congelados para siempre. Permanecieron así durante minutos que parecieron eternos, escuchando cómo la ciudad se dormía afuera, compartiendo un silencio reconfortante que decía más que cualquier confesión. A medida que su relación con ella progresaba lentamente, Isen se dio cuenta de que cada día se volvía más hábil para reconocer sus propios sentimientos, para notar cuando la tristeza quería apoderarse de él de nuevo y para encontrar la fuerza para no dejar que eso sucediera. Empezó a escribir en un cuaderno todo lo que deseaba para el futuro, sueños pequeños y grandes, metas que abarcaban desde viajes hasta cambios de carrera, hasta el deseo de cultivar amistades verdaderas y experimentar amores que no le exigieran abandonar su identidad. Este ejercicio le ayudó a organizar sus pensamientos, a no permitir que el dolor del pasado dictara el ritmo de sus días, a mantenerse firme en su decisión de no dejar que la traición sufrida lo definiera. Un sábado por la tarde, mientras caminaba con ella por un parque que apenas reconocía sin Olivia, Isen se dio cuenta de que podía sonreír con sinceridad. Le dijo que ese lugar había sido escenario de momentos felices que se habían convertido en recuerdos amargos, pero que ahora, con su compañía, parecía cobrar un nuevo significado. Ella lo escuchó en silencio, le tomó la mano con ternura y le dijo que los lugares, como las personas, podían redefinirse, que todo dependía de lo que uno decidiera cultivar a partir de entonces. Estas palabras resonaron en la mente de Isen mucho después de su despedida esa tarde, recordándole que la vida no espera a que estemos listos para seguir adelante, tenemos que irnos, aunque tengamos miedo, aunque aún sintamos dolor. En los días siguientes, Isen empezó a planear pequeños cambios que quería hacer no solo en el apartamento, sino también en su rutina, clases de cocina que siempre había querido tomar, reuniones con amigos que no veía desde hacía años, lecturas que se había prometido pero que nunca había empezado. Cada decisión fue tomada con cuidado, pero también con entusiasmo, porque cada paso reafirmaba la certeza de que, a pesar de todo, merecía ser feliz. Y fue en este proceso que comprendió plenamente que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de cargar con el dolor como una cadena arrastrada a lo largo de los días. Mientras preparaba una cena sencilla para darle la bienvenida a casa, Isen sonrió al verse reflejado en el cristal del horno, vio a un hombre diferente, más consciente de sí mismo, más abierto a experimentar todo lo que la vida aún le ofrecía. Cuando ella llegó, trayendo consigo un arreglo floral que iluminó la habitación, sintió que, a pesar de que el pasado fue un huracán que casi lo destruyó, había sobrevivido y ahora era capaz de construir algo que realmente tenía sentido, un vínculo basado en el respeto, el cariño genuino, las decisiones tomadas con el corazón y no por necesidad. Entre risas y miradas, mientras cocinaban juntos, intercambiaron confidencias sobre sus expectativas para el futuro. Ella confesó que también temía volver a ser lastimada, y él respondió que no prometía un camino sin obstáculos, sino que se esforzaría cada día para que, incluso en las dificultades, hubiera respeto y compañía. El abrazo que siguió fue más que un gesto de cariño, fue un pacto silencioso entre dos corazones que habían aprendido las dificultades de la vida y, aún así, decidieron creer que el amor aún podía florecer, incluso entre las grietas del pasado.
Llegó el otoño y con él una brisa fresca que traía el olor a hojas secas esparcidas por las aceras, y fue en ese escenario que Isen decidió romper los últimos lazos que aún lo ataban al pasado. Los trámites del divorcio, finalizados semanas antes, oficializaban una ruptura que llevaba tiempo en su corazón, pero aún necesitaba ver a Olivia una última vez, no para volver con ella, sino para entregarle personalmente la caja con sus pertenencias que había conservado y que, en algún momento, habían significado tanto. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Olivia llegó con expresión cansada, los ojos llenos de cicatrices que no podían ocultarse ni con maquillaje ni con ropa elegante. Al sentarse frente a ella, se instaló un silencio denso, roto solo cuando Isen le acercó la caja, diciéndole que allí quedaban los últimos vestigios de lo que compartían. Tomó la caja con manos temblorosas, como si sostuviera a un animal herido, y le dio las gracias en voz baja, casi inaudible. Sus ojos llorosos reflejaban un profundo arrepentimiento que no encontraba redención. Ya no había lugar para el odio entre ellos, solo la melancólica aceptación de que todo había llegado a su fin. Olivia, saliendo del café con la caja en las manos, caminó lentamente por las calles, sintiendo el peso no solo de los objetos, sino también de las decisiones que la habían llevado allí. El apartamento al que se había mudado, en otro barrio, parecía frío y hostil, como si cada pared resonara con los recuerdos de lo que había destruido. Intentó durante semanas reconstruirse sola, pero encontró en cada rincón el silencio incómodo que le hacía recordar las palabras que había dicho, las mentiras que había contado, los abrazos que había intercambiado con personas que no debía. Las noches se hicieron largas, marcadas por el insomnio y un vacío que ninguna distracción podía llenar. Incluso intentando mantener su rutina, las visitas a mercados y cafés se convirtieron en dolorosos ejercicios para enfrentarse a su propia conciencia, hasta que comprendió que ya no tenía sentido huir. Decidió entonces mudarse definitivamente a otra ciudad, como había prometido, para empezar de cero lejos de los recuerdos que insistían en aprisionarla, llevándose consigo solo la certeza de que nunca volvería a encontrar la confianza de alguien como Isen. El antiguo amigo de Isen, quien había sido su confidente durante tanto tiempo, comenzó a sentir el peso de sus actos en todos los aspectos de su vida. Cuando la traición salió a la luz, la noticia se extendió entre sus conocidos, y la imagen de hombre carismático fue reemplazada por la de alguien incapaz de respetar vínculos más sagrados. Amigos en común se distanciaron, incómodos por seguir cerca de alguien que había destruido una relación tan admirada por todos. Dejaron de recibir invitaciones a reuniones y encuentros, e incluso en el trabajo, la gente empezó a mirarlo con recelo, lo que poco a poco fue minando la confianza que había demostrado. Solo en su apartamento, rodeado de un silencio incómodo, comenzó a cuestionar no solo las decisiones que había tomado, sino también la persona en la que se había convertido, al darse cuenta de que, en su egoísta afán de sentirse importante, había terminado saboteando no solo las relaciones de los demás, sino también a sí mismo. Mientras tanto, Isen seguía construyendo su nueva vida con paso firme pero pausado, disfrutando de cada pequeño logro como si fuera un gran premio. El apartamento empezó a cobrar personalidad propia, con muebles que había elegido poco a poco, fotografías de viajes que había hecho para visitar lugares con los que siempre había soñado, libros alineados en estanterías que él mismo había armado en tranquilos fines de semana. Max, que lo acompañaba a todas partes, se convirtió más que nunca en su compañero inseparable, presente en cada paseo matutino y en cada noche de cine improvisada en el sofá. La relación con la mujer que había conocido en la cafetería se fortaleció con naturalidad, como si cada encuentro fuera un capítulo más de una historia que construían juntos sin necesidad de apresurar el tiempo. Sus conversaciones se profundizaron, sus abrazos se hicieron más largos y comenzaron a surgir planes de viajes cortos, siempre con la desenfado de quien ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Un día, sentados junto a un lago en una tarde nublada, Isen le abrió su corazón como nunca antes, contándole con detalle el dolor que había experimentado, el miedo a no poder volver a confiar, la vergüenza de haber sido traicionado de forma tan cruel. Ella lo escuchó en silencio, acariciando sus manos como si sostuvieran algo preciado, y cuando terminó, respondió con calma que no quería ser la cura para sus heridas, sino alguien con quien compartir el proceso de sanación, sin prisas, sin exigencias. Sus palabras fueron como un bálsamo, permitiéndole a Isen sentir que, por primera vez desde el final, estaba listo para dejar atrás el pasado y, más que eso, listo para permitir que el amor volviera a formar parte de sus días. En el trabajo, Isen obtuvo el reconocimiento que siempre había anhelado,
no como un intento de demostrar su valía, sino como consecuencia natural de su talento y dedicación. Lideró el proyecto que le fue confiado con maestría, recibiendo sinceros elogios de colegas y superiores. Empezó a recibir invitaciones a conferencias y talleres, oportunidades que aprovechó no solo para crecer profesionalmente, sino para difundir el mensaje de que la resiliencia y la valentía pueden convertir cualquier derrota en victoria. Esta nueva etapa le hizo sentir más seguro de sí mismo de lo que jamás imaginó, demostrándole que la vida, incluso después de las peores tormentas, aún ofrece días de sol para quienes deciden seguir adelante. Las últimas semanas del año llegaron con el frío del invierno, pero también con encuentros cada vez más cálidos con la mujer que, poco a poco, ocupaba un lugar importante en su vida. En una cena en su apartamento, rodeado de velas y arrullado por la suave música que habían elegido juntos, Eason brindó no solo por ella, sino por el futuro que querían construir, sin ataduras al pasado, sin miedo a equivocarse, pero con la valentía de intentarlo. Ella sonrió, brindó por él y, con los ojos llenos de emoción, dijo que nunca había conocido a nadie a quien amara tan profundamente, y que, incluso con las cicatrices, eso era precisamente lo que lo hacía especial. Mientras Olivia comenzaba una nueva vida en otra ciudad, lejos de todo lo que le recordaba su mayor error, ella y Eason dejaron de intercambiar mensajes. Esta falta de contacto definitivo les dio a ambos la certeza de que el ciclo había terminado. Eason ya no necesitaba mirar atrás, porque todo lo que quedaba de su antigua relación estaba sepultado bajo el peso de sus decisiones y la fuerza que encontró en su interior. Aprendió a transformar el dolor en combustible para construir algo más grande, algo que realmente merecía, y aunque algunos días aún sentía las sombras de lo vivido, sabía que ya no determinarían quién era ni quién podría ser. En su último encuentro en la cafetería donde todo empezó, Eason y la mujer que ahora amaba se miraron en silencio, pero esta vez ya no había miedo ni desconfianza, solo la tranquilidad de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Ella le sujetó el rostro entre las manos y le dijo, con la voz entrecortada por la emoción, que, sin importar cuánto tiempo llevara, estaría allí para ayudarlo a reconstruirse, para reír en las mañanas perezosas y llorar si era necesario, pero, sobre todo, para vivir cada día con verdad. Eason respondió que, después de todo, había comprendido que el amor no se compone de promesas vacías, sino de pequeños gestos que, sumados, construyen algo sólido, y le prometió que haría de cada uno de esos gestos la base de lo que aún vivirían. Y así, incluso con el pasado aún marcando sus recuerdos, Eason caminó hacia el futuro con paso decidido, recordando que la traición sufrida no sería su sentencia, sino solo un capítulo de su historia. Olivia, a su vez, encontró en su soledad la oportunidad de reflexionar sobre quién era y quién quería ser, aprendiendo, aunque tarde, que la traición no solo destruye a la otra persona, sino también a ella misma. El hombre que fue su cómplice tuvo que lidiar con la realidad de que las amistades y la confianza, una vez rotas, no se pueden reconstruir con disculpas. Y Eason, ahora más fuerte y sabio, aprendió que, por devastador que sea el dolor, también puede ser la semilla de un renacimiento sorprendente. Comenta abajo qué te pareció esta historia y comparte tu opinión. Queremos saber cómo te afectó. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias intensas como esta. Recuerda siempre, la traición no solo destruye familias y amores, sino que también corroe a quienes la practican, dejando cicatrices que el tiempo no puede borrar. Este canal jamás apoyará ningún tipo de traición, nuestro objetivo es mostrar cuánto duele, para que todos puedan valorar a quienes están a su lado y construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la lealtad.